estoy en directo. Ya me está viendo la gente. A ver, hola. Hola. Yo soy Felipe Mújica. eh, Estoy en Bangamore para presentar mis libros, Japan Stream y Explosión Anime. El primero de los libros, Japan Stream, ya está a la venta en Amazon desde hace pues un año ya prácticamente. Y el libro de Explosión Anime pues está en inminente lanzamiento, que espero que en no mucho tiempo pues ya esté a la venta. Pues vamos a empezar a hablar un poquito de mis libros, aquí un poco como si fuera un escritor de prestigio, un autor aquí como si fuera Umbral o alguno de estos. He venido a hablar de mis libros y vamos a empezar con Japan Stream. Eh, Tenemos aquí, a ver, a ver, que se vea la portada. Pues este es mi libro, mi primer libro, Japan Stream, las películas más bizarras, extrañas y delirantes del cine japonés. Mm, igual la gente pensará, ¿por qué, por qué hablar de cine japonés extraño, bizarro, delirante? Y bueno, pues la verdad que, ¿por qué no? La verdad que Japón tiene como una fama de friki, tiene una cierta fama de friki, de un punto loco, de bizarro. Pues todos vemos memes por internet, vemos a este señor anciano que va vestido de colegiala. eh, Todos nos acordamos de Humor Amarillo, del programa que presentaba Takeshi Kitano hace tantos años y que emitieron hace tantos años. O Los Simpson, todos recordamos aquel capítulo en que la familia iba a Japón y les pasaban cosas de lo más bizarras, surrealistas y extrañas. Y bueno, pues un poco creo que la gente tiene esa percepción de Japón, como que tiene un punto así loco, extraño y tal. Y bueno, pues eso también es un poco extrapolable a sus películas, ¿no? El caso es que pues me parecía el tema del cine japonés, así un poco loco, bizarro, extraño, un tema que no se había tocado por escrito en un libro. Y bueno, pues le pensé, pues bueno, pues se puede hacer un libro sobre este tema. Podemos recopilar una lista de las 50 películas más más, más locas, extrañas, extravagantes y comentarlas en el libro y hacer un análisis concienzudo de todas sus locuras, bizarradas, así pormenorizadamente. Eh, si todavía hay gente un poco escéptica de lo que podría ser esta idea de libro, pues yo creo que podemos poner el tráiler de lo que es, digamos, la película que me, que me impulsó a escribir el libro, del tráiler de Hausu, un poco para que lo veáis y tengáis un poco una idea del tipo de películas que va a haber en el libro. Si me puedes poner el tráiler de House.
Bueno, pues, pues menudo viaje mi viaje pop, alucinógeno, psicodélico, con esta película, la que dices, pues con esta película, Hausu, eh, que esta película, Hausu de los 70, pues dices, pues hay que hablar de esta película. Esta película que es una flipada de narices, yo tengo que hablar de esta película y tengo que hacer que la gente sepa de ella. Porque vamos, si habéis visto el tráiler, seguro que os habréis quedado súper flipados. Así que creo que creo que era una buena excusa para comentar en el libro. Luego, pues esto era una película de los años 70, pero, pero pues en años más recientes, en 2010 teníamos también a Tokyo Gore Police, que es otra locura bizarrada de super gore y demencias a saco, que también se merecía. Bueno, os pongo el tráiler para que alucinéis también con. 犯人は田中コーチ29歳。強盗並びに監禁の前科。通りすがりの女性を拉致監禁。当該廃ビルに立てこもり中。犯人は田中コーチ29歳。強盗並びに監禁の前科。通りすがりの女性を拉致監禁。当該廃ビルに立てこもり中。警察の民営化は私たちの暮らしを豊かにします。東京警察株式会社。いつも容赦ないね、リカちゃんは。これは復讐なんだぜ。革命の布石なんだ。我々が守ります。東京警察株式会社。Bueno, pues ya habéis visto el tráiler de Tokyo Gore Police. Eh, no sé qué os habrá parecido, pero yo creo que es una buena locura flipada, ultra gore, ultra sangrienta y con una serie una galería de criaturas monstruosas de las que lo ves y no te lo crees, de WTF todo el tiempo. Bueno, pues espero que estos dos trailers pues sirvan un poco de idea de lo que son el tipo de películas que se comentan en el libro, ¿no? Cuando me puse a cuando me puse a escribirlo, pues empecé a pensar un poco en qué tipo de películas podía seleccionar o un poco en qué tipo de películas y un poco también las fechas. Pues mi idea era, por un lado, un tipo de películas que sean bastante bizarras, otro tipo de películas que sean bastante eh, extremas en el sentido de gore o flipante, y que un poco en estas dos vertientes pues ocupara pues este tema este concepto de Japan Stream, de cine japonés bizarro extremo entre lo loco y lo salvaje. Luego, a la hora de recopilar las películas, pues me dije, pues no puedo hacer solo de los últimos años. Hay que hacer un poco una recopilación
un poco más extensa en el tiempo. Así que pues pensé que se podía hacer desde 1960 y ir recopilando películas un poco de todas las épocas hasta la actualidad. Y empecé, como digo, en 1960 con una lista de películas de cada década, pues de los 60, 70, 80, 90, un poquito de cada década, un poco lo más representativo en el sentido de cine bizarro, loco, extremo. En el caso de los años 60, pues igual podéis pensar, pues ya en los años 60 ya se hacía cine bizarro, extremo, loco en Japón. Pues sí. Realmente en 1960, la primera película que he seleccionado en el libro, se rodó Jigoku, traducido infierno, Jigoku, que en japonés significa infierno, y que pues realmente para ser del año 1960 pues es una película ciertamente flipante. Igual como podría suponer por el título, infierno en japonés, pues el infierno budista tiene un gran protagonismo en la historia y hay una serie de personajes que cada cual con sus detalles personales, sus mezquindades, sus odios, rivalidades y gestos reprobables, pues acaban terminando en el infierno budista. Y bueno, pues el caso es que pues el infierno budista tiene bastante en común con el infierno cristiano, en el sentido de que la gente, los humanos, cuando vamos al infierno es para expiar nuestros pecados. Y bueno, pues en la película se convierte en una serie de tortura, una galería de monstruos, de detalles gore, en el que sufren los humanos que van a parar al infierno. Que para estar hecha en 1960 pues es realmente una sorpresa. Totalmente, la película es toda una adelantada a su tiempo. ¿Qué más tenemos? Bueno, esta película realmente yo creo que puede sorprender a muchos y con esta y otras muchas del libro espero que descubra muchas películas a los que lleguen al libro. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más hemos seleccionado? Pues un poquito de todo, un poquito de todos los géneros, un poquito de todos los temas. Pues un poquito en los años 60, pues algunas películas de ciencia ficción un poco bizarras. Por ejemplo, Matango, que es una película muy sorprendente con hongos gigantes que asesinan a personas. Luego los 70 recojo, bueno, antes de los 70, los 60 también empezó un subgénero, podemos decir, de torturas, también una cosa muy salvaje y tal, muy gore, tal, que es algo que he visto también sorprende mucho. Luego los 70, como decía, pues he dedicado un poco de espacio a varias películas de un género que se fue a llamar Pinky Violence, que consistía en una combinación explosiva de mujeres malotas, tipas duras, y que se enfrentaban a yakuzas, mafiosos, pues al malvado de turno, y todo ello en un entorno, en ambiente en un tono de erotismo y de eso, de sexo y perversiones, una combinación explosiva muy sugestiva, muy sorprendente también. ¿Qué más tenemos? Pues en los 80, pues por supuesto hay que comentar una de las películas, o una saga de películas, una saga de películas que es conocida por todos en el sentido de cine extremo, como es la saga de Guinea Pig. Seguramente a muchos les sonará, porque les sonará estas películas ya no solo por lo gore que son, sino porque hay varias leyendas en torno a ellas. El caso es que Charlie Sheen vio una de las películas y se creyó que, esto hablando en los años 80, Charlie Sheen vio una de las películas y se creyó que era una película snuff en la que estaban asesinando de verdad a los actores o a las actrices. Y bueno, pues el director de la película, que curiosamente era Hideshi Hino, un mangaka especializado en manga de terror,
pues tuvo que demostrar que no se había asesinado a nadie. Luego, por si fuera poco, en Japón, pues en los años, a finales de los 80, se produjo un caso que estremeció a la sociedad japonesa con un asesino en serie que mató a varias niñas y que tenía una colección de vídeos, que además de tener muchos animes, pues tenía esta colección de películas. Se llamó El asesino otaku, y que bueno, pues que hizo que esta serie de películas pues estuviera, pues ya a partir de entonces estuviera vetada en Japón y nunca más se pudiera editar en el país. Eso, Guinea Pig, seguro que a más de uno le suena por la fama de cine extremo y salvaje. ¿Qué más tenemos? Bueno, Cyberpunk, pues otro tema también que no podía faltar en el libro, que me parece muy reconocible, típico dentro del cine japonés más bizarro. Todo el mundo, o seguro que muchos conocerán Tetsuo, que en los finales de los 80, en el 89, Shinya Tsukamoto rodó la primera entrega, y luego a primeros de los 90, 91 creo que fue, hizo la segunda parte, aparte de una tercera parte tiempo más adelante. Y que bueno, pues es una de las piedras angulares, vamos a decir, del cyberpunk japonés, con su rodaje de 16 milímetros, la película granulosa, blanco y negro, y bueno, y la historia del Salaryman, cómo se va convirtiendo en una especie de hombre máquina y tal, pues bueno, pues sigue siendo vista hoy en día tan impactante como en su día. ¿Qué más hemos tocado? Pues bueno, me lo he saltado, pero también en los 70 también he tocado en el libro chambaras ultra violentos, como la saga del Lobo Solitario y su cachorro, que es un manga muy popular de Kazuo Koike, pero que en los 70 dio lugar a una serie de películas, de 6 películas, y bueno, pues que se hicieron, o que son muy recordadas por sus dosis extremas de sangre, mutilaciones, de escenas de acción súper salvajes, y que bueno, pues se merecen también su hueco en el libro. ¿Qué más? Pues zombies. A finales de los 90 se hicieron varias películas de zombies también súper gores. Bueno, muy curiosa, que he reseñado en el libro, es Wild Zero, en la que un grupo musical rock se enfrenta a los zombies que han sido resucitados por una invasión de extraterrestres, y bueno, pues que es una película que es una locura total. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues habéis visto la de Tokyo Gore Police, que es aquí una serie forma parte digamos, de un subgénero que podemos llamar splatter action, que es gore y acción, y que bueno, pues dirige esta película, la dirige Yoshihiro Nishimura, pero su amigote Noboru Iguchi pues ha hecho también una serie de películas como Machine Girl, que van un poco en la misma línea, de mucha acción y mucho gore, que son también todas una locura enorme. ¿Y qué más tenemos? Bueno, igual estáis pensando, aquí a poco que sepáis un poco de cine japonés, si no voy a hablar de cierto director japonés muy popular dentro de estos temas. Igual voy a poner un tráiler, que igual vais a caer de qué director estoy hablando. A ver si me podéis poner el tráiler sin decir qué película. どういうこと？親父消えたんだよ。絶対見つけるから。復讐できるんだ。親父はどこだ1ってやっぱ化け物みたいなやつですね。早くこいつに会いたいよ俺。
愛がないなお前の暴力には。Bueno, pues supongo que habréis reconocido que la película era Ichi the Killer y seguro que habréis caído que el director era Takashi Miike, que seguro que más de uno habréis pensado, pero este hombre no va a hablar no va a hablar de Takashi Miike, del director japonés más iconoclasta, rebelde, salvaje, del cine japonés más... más impredecible, prolífico y brutal del cine japonés. Pues sí, por supuesto. En el libro se habla en el libro se habla de Takashi Miike y bueno, pues se habla de varias películas de él. Por supuesto, tiene un espacio un espacio especial a las películas de este hombre. Y bueno, pues aparte de Ichi the Killer, que por supuesto es un clásico que había que hablar de él, pues hablo de otras películas suyas como Audition, como Visitor Q, como Gozu, pues bueno, que son las películas que son imprescindibles del Miike más salvaje, gore, impredecible, surrealista, que bueno, ya sabemos, bueno, dicen que Miike se ha un poco ablandado en los últimos años, pero bueno, en estos años sí que todos sabíamos cómo se portaba este hombre en sus películas y bueno, sabemos que cualquiera de sus películas es un viaje salvaje donde nunca sabes qué es lo que te va a pasar a continuación, que te pone Audition, que parece que es una historia romántica, así súper bonita entre un hombre maduro y una jovencita y en la parte final pues se transforma esto en una cosa salvaje, hipergore, de esto que no puedes ni mirar la pantalla del dolor. Pues eso, como digo, pues por supuesto en el libro pues está también Takashi Miike bien representado con varias de sus películas. Y bueno, pues en cuanto a mi libro, pues esto es un poco lo que os podéis encontrar. Un poquito la selección de, como digo, 50 películas más bizarras, salvajes, gores de la historia del cine japonés. Y bueno, como digo, desde el año 1960 hasta la actualidad, un poquito pues representando todos los géneros, todas las temáticas. Y también, pues eso, como digo, pues directores que no puede faltar como Takashi Miike, pues tienen ahí su hueco bien reservado. Pues nada, una vez que hemos hablado de Japan Steam, pues vamos a hablar de mi segundo libro, que como digo, pues ya está ahí en el horno y está en preparación, que bueno, que espero que salga a la venta lo antes posible, que se trataría de Explosión Anime. Tengo aquí una versión de prueba que os puedo enseñar para que veáis un poco la portada como es. Ay, perdón. Bueno, el caso es que, bueno, pues Explosión Anime. ¿Cómo surgió el libro? ¿De qué trata? ¿De qué trata el libro? Bueno, pues igual a poco que hayáis apreciado la portada, pues igual podéis haber adivinado que se trata del un poco del boom del anime que tuvimos a primeros de los años 90, ¿no? Igual la primera, sobre todo en la primera mitad de los años 1990 y todo ese boom de películas, todo ese boom del anime que llegó no solo a España, sino a Occidente en general. Y bueno, pues un poco el libro pretende abarcar esa etapa. Creo que si os pongo, todos los que seáis un poco de mi edad y vivisteis esta etapa, yo creo que si os pongo este vídeo os va a sonar y vais a reconocer el tema de lo que estoy hablando. A ver si me podéis poner el trailercillo este.
Vale. ¿Sí? A ver, se acabó el vídeo. Bueno, pues nada, poco que seáis de mi quinta y tal, pues este vídeo es un poco apelar a la nostalgia, porque seguro que habréis reconocido que este vídeo, este tráiler, con varias escenas de animes de la época, de finales de los 80, principios de los 90, pues seguro que habréis reconocido que era el tráiler que estaba en los vídeos VHS de, de las películas de Manga Films, películas OVAs que estrenaban Manga Films en España en la primera mitad de los 90. Seguro que habréis reconocido el tráiler. Pues el libro se trata un poco de esto. La idea surgió a partir del primer libro que se me ocurrió en principio, pues escribir un libro sobre, pues el primer libro había sido de cine japonés extremo, pues el segundo que fuera de anime extremo, ¿no? Por ejemplo. Pero según lo iba pensando, me daba cuenta que la mayoría de películas que estaba pensando para el libro, pues iban a ser de esta época, de los años 80, 90, que es igual una etapa que ciertamente pues tiene una fama, digamos, de época en la que se hacía un anime más violento, excesivo. No era el único, pero sí que era una época en la que se hacía unas películas muy violentas, muy sangrientas, que creo que todavía es una percepción, que todavía perdura de aquellos años. Pues bueno, pues vamos pensando. El puño de la estrella del norte, pues por ejemplo, que es una película que fue la primera que estrenó Manga Films, pues bueno, pues tiene su fama de película súper gore, súper salvaje. Y qué más, pues bueno, en la época, pues Ninja Scroll, otra súper mítica, pues Urosuke Doji, pues otra mítica de la época por sus monstruos, por sus tentáculos, todo un hito de la época que nos dejó impactados por sus tentáculos. La primera película, bueno, en este caso realmente eran 3 ovas, aunque llegó como una película, pero el primero Urosuke Doji eran 3 ovas, bueno, nos dejó impactados, que en su día por lo que estábamos viendo, y esa combinación imposible que no habíamos visto nunca de entre monstruos, sexo, erotismo, tentáculos que tenían tendencia a colarse en ciertas partes de la anatomía femenina. Y bueno, pues eso en su día lo veíamos y nos quedamos todos súper flipados, ¿no? Pues el caso es que la cuestión es un poco eso. Estos títulos, me estaba dando cuenta de que pues estas películas para el libro eran todas de esta época, y pensé que qué mejor que hacer un libro pues recordando pues estos años, estas películas que llegaron estos años. Y bueno, pues en principio solo en cuanto a películas y ovas, porque bueno, creo que en cuanto a series ya hay alguna obra, algún libro que habla sobre ello. Pues tengo por ahí recuerdo de la Dibupedia, que habla de los años 80 a los años 90, que hablan series de anime, no es exclusivo del tema, pero que habla de series de anime de la época. Y bueno, pues el caso es que las películas y ovas de estos años me parecía que era un tema que quedaba estaba bastante cojo, no había nada escrito sobre ello, así que pues se podía dedicar pues unas páginas para ello. Y según iba pensando, pues me parecía pues que pues se podía rastrear más en estas películas, y no solo en estas que nos llegaron a través de Manga Films, sino también en películas que nos habían ido llegando a lo largo de los 80. Perdón, a lo largo de los 80. Igual no es tan recordado hoy en día, pero ya hubo alguna casa como Chiki Video que iba lanzando cosillas en VHS, pues de cosas que iba licenciando japonesas, pues como Leda
o la película de Macross, la primera película de Macross, que llegó en VHS a finales de los años 80, igual así un poco de tapadillo, pero bueno, que el caso es que me parecía también un tema que había que cubrir. Y bueno, pues también según iba pensando, pues bueno, digo, ¿qué años podemos cubrir viendo este panorama de películas que se fueron estrenando en los 90, en los 80? Pues hay que circunscribir el libro a algunos años y bueno, pues vamos a poner un plazo de unos 15 años, que igual es un poco las películas que podemos decir que pertenecen a esta especie de esta especie de boom del anime, ¿no? Que nos llegó a España y Occidente, ¿no? Porque también muchas de las películas que estrenó Manga Films pues eran ya de los 80. Me viene a la mente Golgo 13, que pues era del año 1984, si no me falla la memoria. Y bueno, pues el caso es que pues eso me parecía interesante, pues recopilar películas, OVAs de estos 15 años, un poco desde el 81 hasta 1995, cubriendo las películas, OVAs que se fueron haciendo estos años. ¿Qué más iba pensando a medida que iba comentando o iba escribiendo películas, iba comentando, analizando para el libro? Pues me estaba dando cuenta de que había también películas que no se habían estrenado en España, muy, muy interesantes, y me parecía que merecía la pena ser comentadas en el libro. Bueno, el caso es que podría decir unas cuantas películas, pues igual, pues el Galaxy Express 999 o Crasher Joe, que también otra película de aventuras espaciales, que en España no se han estrenado, pero que son muy, muy interesantes. Y bueno, pues aunque fueran inéditas en España, me parecía necesario, interesante comentarlas en el libro y hacer así un poco un glosario de películas y bueno, pues un glosario que fuera un listado interesante, una cantidad interesante de películas. Y bueno, pues me propuse pues hacer hasta unas 300 películas más o menos, 300 películas, OVAs y tal, para que fuera una recopilación interesante de lo que fueron estos años. Pues ¿qué puedo decir? Pues el caso es que pues el libro, pues espero que sea pues con 300 títulos comentados. Yo creo que puede ser la guía más completa que se ha escrito en español en tema de películas y OVAs de la época. ¿Y qué más? Bueno, pues solamente estés pensando que siendo las películas de la época, pues qué película pues habrá tenido un espacio especial dentro del libro. Pues seguramente, pues sí, seguro que adivinaréis que la película que le dedico unos buenos párrafos y que pues está bastante unánimemente considerada como iniciadora del boom del anime en Occidente y tal, además de pues series como Dragon Ball o tal vez Caballeros del Zodiaco, pues esa película pues tiene su espacio especial en el libro. Vamos a poner el trailer, seguro que vais a reconocer de qué película hablo. Neo Tokyo is about to explode. Streamline Pictures presents a state-of-the-art adventure, Akira.
Bueno, seguro que habréis reconocido de qué película se trataba. Efectivamente, se trataba de Akira. Bueno, Akira, pues es todo un hito. Aquí los que sois de mi generación, seguro que recordaréis en su día cuando todos la vimos y flipábamos con la película, con las imágenes, con el comienzo, las persecuciones de las motos, con la moto de Kaneda, con los poderes de Tetsuo, con ese final que todos quedamos flipados. Ninguno entendíamos qué era lo que había pasado, no entendíamos el final, pero hemos acabado con la película con tanta sobrecarga de imágenes, de audio, de sonido, de explosiones, de efectos, de poderes paranormales, de cataclismos, de tal saturación, que acabamos de ver la película flipados, ¿no? Y era un poco como, ¿qué es esto que acabamos de ver? Queremos ver más. Esto resulta que es una cosa que se llama animación japonesa. Entonces, como no teníamos ni idea, pues era manga, pero bueno, ahora ya está más asentado el término de anime, ya nadie dice manga, todos decimos anime, y bueno, pues ahora ya todos, eso. El caso es que en su día pues nos dábamos cuenta de que pues eso del anime pues era algo que nos flipaba y que queríamos más del tema. Fijaos que es curioso el impacto que causó en su día, que se proyectó en el Festival de Sitges de 1992 y tanto éxito tuvo la película que tuvieron que repetir el pase en el festival. Y nada, pues el caso es que pues la película se estrenó en cines, la estrenó la distribuidora Orofilms. Y bueno, pues en vista de este éxito, pues la distribuidora pasó o los responsables de la distribuidora fundaron Manga Films, que en principio lo que hacían era licenciar películas que venían de manga a Inglaterra, y así fueron llegando, como decimos, El puño de la estrella del norte, Dominion Time Police, pues qué más, Proyecto Ako, Venus Wars, bueno, tantas películas que recordamos de la época. Y bueno, pues en la época, pues eso, el caso es que hicieron una campaña súper fuerte apelando a este nuevo fenómeno del anime como una experiencia súper cañera, flipante, que nos iba a dejar ahí flipados, así el tráiler que habéis visto antes. Y bueno, pues ya a partir de eso ya todo vino rodado. La afición al anime que se nos quedó inoculada a muchos, pues ya desde entonces no se nos pasó. Luego fueron llegando más películas, pues Ninja Scroll, Ghost in the Shell, otros títulos míticos, y luego pues un poco con los años, pues nuevos hitos que se fueron marcando dentro del anime, como Evangelion, o más adelante pues Cowboy Bebop, otras series que fueron haciendo su hueco dentro de la afición del anime. Perdón. Y nada, pues el caso es que el libro pues trataría un poco de este tema. El caso es que para redondear un poco el libro, pues ya se me ocurrió no solo dedicarle pues el espacio a las fichas, sino que también me surgió la oportunidad de hacerle una entrevista a Juan Carlos Tous, que es que actualmente es responsable de Filmin, pero que en los años 90 pues era parte de los dirigentes, vamos a decir, de los dirigentes de Manga Films. Y bueno, me pareció me podría ser interesante, una experiencia interesante para comentar en el libro sobre sus años en Manga Films y contar sus experiencias de aquellos años. Así que creo que es un aporte interesante para redondear el libro y que no sea solo las reseñas. Y luego para darle el toque de el toque de prestigio, pues un prólogo de Eduard Terrades de Cineasia y nada más, pues este tochaquito de más de 400 páginas, pues va a ser el libro de explosión anime. Y nada, como digo, pues está ahí a punto de salir. Y bueno, pues supongo que puedo decir como exclusiva que pues he estado un tiempo buscando alguna editorial
he estado un tiempo buscando una editorial para sacarlo, para publicarlo, y bueno, pues recientemente he contactado con una editorial y bueno, espero que a lo largo de a lo largo de noviembre pues se pueda sacar a la venta. Eso es un poco, esto de la editorial es un poco exclusiva. Así que pues aquí en Mangamore estás teniendo exclusiva de que el libro se va a publicar en noviembre en una editorial, todavía no puedo decir cuál, pero espero que a lo largo del mes pues lo vaya pudiendo anunciar por redes sociales. Y creo que esto es todo. Solo puedes decir, pues nada, el libro de Japan Stream lo tenéis en Amazon, está a la venta en Amazon. No tenéis más que hacer una búsqueda en el buscador de Amazon de Japan Stream. Y el libro de Explosión Anime, pues como digo, pues estad alerta a las redes sociales que en noviembre estará a la venta en una editorial muy pronto. Y nada, pues esto es todo. Espero que los libros os hayan resultado de interés. Eso. ¿Qué más decir? Pues encantado de haber hablado con vosotros y nada, pues hasta la próxima.